hijo, es que está habiendo diluvios, o hay terremotos, ¿no? O, o este cristiano muy famoso dijo que ya no cree en Dios, ¿no? Estamos ya en los últimos tiempos, ¿no? Tú puedes decir, sí, ya estamos, y desde que Jesús llegó a la tierra, ya empezaron los últimos tiempos, ¿no? Entonces, que no les nada los sorprenda, ¿no? De hecho, así dice Jesús, ¿no? Que nadie venga y los sorprenda de que vienen estas señales, ¿no? Más bien, como yo les estoy explicando estas señales, deben de tener paz, deben de tener tranquilidad, ¿sale? Entonces, cada vez que pasen cosas así, hermanos, no se espanten, simplemente ustedes ya vimos a la luz de la Biblia que es algo que ya tiene que pasar porque estamos en la última era. ¿Sí, tío David? Ah, sí, sí, tío David. Bueno, bueno. Es como decía la semana pasada, que sigue, que va a haber, o sea, no va a haber paz, que va a seguir viendo tribulación. Ujú. Sí, o sea, vamos a tener, no todo va a ser que vamos a estar en calma, que todo esto, pero siempre va a haber tribulación. Eso decías la semana pasada. Sí, exactamente, tío, ¿no? A nosotros ya no nos cae por sorpresa estas Sí, cosas que puedan llegar. Sí nos llegan a espantar, obviamente, ¿no? No es que así como, pues, soy como una piedra porque ya sé que es el yape de todavía, ¿no? No, pues sí nos llegan a espantar, pero al menos, cuando entendemos estas palabras, no tienen ese impacto así como de ansiedad completa, ¿no? ¿Sí, hermana Male? Bueno, y solamente, no solamente en los eventos naturales, ¿verdad? Se ve esto, sino que Pablo recalca sobre los anticristos, pero también recalca que va a haber falsos profetas y Claro. también va a haber eh, aquellos que se dicen pastores, que son lobos rapaces, pero también que son aman las riquezas, ¿no? Entonces engañan a la gente, engañan a la grey, ¿verdad? Y entonces no se enfocan en la palabra de Dios, sino que ellos ya empiezan a hacer herejías en sus predicaciones y no solamente en el tiempo de Pablo, sino lo estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Como Claro. esa organización que salió de Pare de Sufrir y puedo mencionar otras Ujú. muchas, ¿no? Sí. Entonces, que no nos enfoquemos solamente en los eventos naturales, sino lo que pasa dentro de la iglesia, lo que está este, sucediendo a la apostasía también. Ujú. Sí, exactamente. Vamos también a ver ese tema que usted está diciendo también, hermana, que la Biblia lo trata como un tema escatológico, ¿no? Como un tema de los últimos tiempos, los falsos profetas, ¿verdad? La parte de los falsos maestros y cómo vienen a engañar, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también. Pero sí, realmente hay muchas cosas, ¿no, hermanos? Y de hecho, justamente a partir de este momento, podemos decir que le vamos a ya dar fin a la escatología inaugurada, ¿no? Ahorita lo que vimos a lo largo de estas 6 sesiones, hermanos, fue lo que se conoce como escatología inaugurada, ¿no? Que el estudio de los últimos tiempos de lo que Cristo ya inauguró con su sola presencia y su muerte en la cruz. Ahora nos vamos a enfocar en la escatología futura. La escatología futura, el estudio de los últimos tiempos de estas cosas, ya un poco más detallado, que aún no pasan. Y dentro de la escatología futura, hermanos, hay dos vertientes. Uno es la escatología futura en un sentido individual, la escatología individual. Es decir, temas como la muerte física, la inmortalidad y el estado intermedio. Uh-huh. Ahora, vamos a ver con más detalle. El estado intermedio lo vamos a ver la siguiente semana, porque sí es un tema un poco más extenso. Hoy vamos a ver la parte de la muerte física y la inmortalidad, ¿no? ¿Qué pasa después de morir? También, ¿por qué hay muerte, ¿no? Las almas son inmortales. Vamos a verlo hoy, pero esto es lo que involucra la escatología individual. Y la otra es la escatología cósmica, ¿no?
perdón, la escatología cósmica, que tiene que ver con la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo, esta espera también en cuanto a la segunda venida de Cristo, eso se conoce como parusía, la espera a que Cristo venga, eso es parusía. Señales de los tiempos, ajá, como terremotos, catástrofes, la apostasía, lo que dijo la hermana, la conversión de Israel, guerras, el Armagedón, todas estas cosas tienen que ver con una escatología cósmica, ¿no? Bueno, así le adjudica el autor que estamos viendo. Sí, y sobre todo también la segunda venida de Cristo, ¿no? El juicio final, todas estas cosas que involucran de manera general al mundo. Entonces hay una escatología individual que es como el destino de mi alma, el destino de mi vida como cristiano y también incluso el destino de los no cristianos, ¿no? Y una cosa es también la escatología cósmica que involucra ya una cuestión general, no solo a las personas, sino al mundo. Entonces, son dos vertientes que vamos a ver en esta parte de la escatología futura. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Sí? Entonces, vamos con la escatología individual. Ajá. Para eso quiero empezar con una pregunta, hermanos. Espérenme tantito. Sí, para eso quiero empezar con una pregunta, hermanos. Déjenme que la hermana pueda terminar de apuntar, pero de una vez les digo la pregunta. ¿Por qué, hermanos, por qué morimos? ¿Qué pasó para que nosotros muriéramos? ¿Por qué hay muerte en el ser humano? No nos vamos a enfocar ahorita en la muerte del mundo, ¿no? Porque también los animales mueren, ¿no? Los árboles mueren, ¿sí? Las flores mueren, sino en el ser humano, hablando en el ser humano, ¿por qué creen que morimos, hermanos? ¿Por qué hay muerte en el ser humano? ¿Por qué no vivimos eternamente? ¿Sí, tío? Bueno, esta es mi idea, ¿no? Porque desde Adán y Eva, o sea, morimos por el pecado. ¿Mm? Porque antes, supongo que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso no había muerte, Ok, no existía la muerte. no Pero existía la muerte. después de que desobedecieron, pues ya Dios, impuso ciertas reglas de que teníamos que nacer, de que a Eva le dijo que iba a parir a parir a sus hijos con dolor, y al hombre también lo maldijo, que le dijo que tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente. Ujú. Sí, No, desde ahí ya todo, porque yo creo que antes de cuando estaban Adán y Eva en el paraíso, pues no había muerte, no había que se muerte. hubieran, que se hubieran obedecido a Dios de que no comieran del árbol, pues a lo mejor ellos fueran eternos. Ok, Bueno, eso es lo que yo opino, ok, pero desde ok. que hubo esa desobediencia, pues ya, bueno, esa es mi opinión. Sí, sí, tío, perfecto. ¿Alguien más que quiera, gracias, tío, alguien más que quiera aportar eso o también están de acuerdo con mi tío David? No, yo también estoy de acuerdo, no, yo no estoy a favor de eso. Sí, hermana Male, ¿quería decir algo? Sí, realmente es lo que dice tu tío, está basado bíblicamente, puesto que este, cuando ellos tenían completa relación con Dios y se veían cara a cara, ellos eran eternos, no Ujú. había muerte, porque no había pecado. Pero Ok, cuando entró el pecado, entonces vino la muerte. ok, perfecto, sí, muy, muy bien, gracias, gracias, hermana Male. Bueno, la hermana Male, mi tío David coincide, ¿no? Es por el pecado que entra la muerte. La desobediencia trae muerte. Antes de que Adán y Eva pecaran, pues no, Dios los crea sin la capacidad de morir, ¿no? O bueno, más que capacidad, con esta semilla de muerte, ¿no? Como que la semilla de muerte viene después de que pecan. Esa es la postura, ¿no? Gracias, hermanos. ¿Alguien más que quiera agregar a esto? Muy bien, ok, perfecto, hermanos. Fíjense que este tema acerca de por qué morimos y en una cuestión teológica, pues ha sido un tema de mucho debate, ¿no? Ha sido un tema de mucho debate. Uno,
Primero porque hay tres posturas, hermanos, de por qué morimos. Uno es que hay incluso teólogos que creen que Dios nos creó ya para morir. Es decir, la muerte no fue condicional al pecado. Esta primera postura dice, independientemente si el hombre pecaba o no, iba a morir físicamente. ¿Por qué? Porque Dios los creó con la capacidad o la esencia de morir, ¿no? De que envejeciera y muriera, ¿no? La segunda postura es un poco más moderna, ¿no? De hecho, es de un teólogo que se llama Karl Barth, que es muy conocido. Y pues sí, es el teólogo del siglo XX, pero pues hay cosas que también son muy discutibles de él, ¿no? Pero una de las cosas que él dice es que la muerte, ciertamente, también él cree esto, ¿no? De que la muerte también estaba en el hombre y la mujer. Dios también los creó y los creó con esta semilla de muerte. Pero en el momento en que pecan, él dice, en el momento en que pecan, la muerte se convierte en una señal de juicio. Hagan de cuenta, el hombre de todos modos iba a morir físicamente, pero cuando pecan es cuando ya se convierte en una señal de juicio. Así él lo cree, ¿no? Pero también él pensaba en cierta forma que la muerte era algo del ser humano. Ahora viene la tercera postura, que esa es la que nosotros creemos, ¿no? Que cuando peca el hombre, entra la muerte, no solamente a Adán, sino a todos sus descendientes, a todos nosotros. Ajá. Cuando peca el hombre, muere y y evidentemente esa muerte se propaga, esa semilla de muerte se propaga a toda la descendencia, a todos los seres humanos. Por ende, nosotros creemos, como decía mi tío, que el ser humano en un inicio no iba a morir. Dios no lo creó para morir, sino para que viviera eternamente con él. Pero al momento de que pecan, pues obviamente la muerte entra al hombre y a hombre y mujer y a su descendencia. ¿Sale? Entonces, nuestra postura es la tercera. Ahora, ¿qué evidencias bíblicas hay de esto? Bueno, tenemos varias, ¿no? Dice en Génesis 12:17. ¿Quién puede leer Génesis 12:17? Y alguien que pueda leer Romanos 5:12 también, hermanos. Y por último tenemos 1 Corintios 15:21. Son solo 3 citas, hermanos. Puse las más destacadas porque hay muchas más todavía. Yo leo Romanos, nomás repíteme la cita, por favor. Romanos Romanos 5:12. ¿Sí, tío David? ¿Tú vas a leer Génesis? Sí, Génesis 12:17. 2:17, tío. Ah, 2. Ajá. 2, por favor. 2:17. Yo el 2:17. Ujú. ¿Ya lo leo? Ajá, por favor. Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí lo dice claramente. Sí, ¿no? O sea, muchos toman día, ¿no? En el día en que comieres, muchos pueden llegar a tomar, bueno, pero ¿por qué si dijo que en el día en que comiera morirás? ¿Por qué no murió en ese momento? Entonces tiene que ver más con juicio, no con la vida física. Algunos dirán, pero no, hermanos, la realidad es que si somos más cuidadosos, hay textos que hablan también justamente de eso, ¿no? En el día en que, hay otros textos que hablan de eso, y es una frase hebrea para hablar que ciertamente, ¿no? Afirmativamente. No es así como en el día en que tú comas, te vas a morir, ¿no? Como Blancanieves que se come la manzana y se muere, ¿no? No, así no está queriendo hablar el texto de Génesis, y también los hebreos no veían esa frase así, sino más bien en el día en que comes, o más bien cuando comas, vas a morir.
¿sí? No hablando de una temporalidad, sino vas a morir. La semilla de muerte entra a ti. Por ende, entonces Génesis debe de tomarse como una afirmación concreta de que cuando el hombre desobedece y la mujer también desobedecen, la muerte vino en ese momento a ellos, ¿no? Algunos piensan que Dios no los mató en ese momento por ese amor y la gracia común que todavía tenía. Y lo que hizo Dios fue más bien postergar su muerte. No matarlos en ese momento, sino postergar su muerte. Sí, que es algo muy comprensible, ¿no? De hecho, Dios tuvo misericordia en ese momento y los sacó, ¿no? Los sacó justamente del huerto por misericordia, porque ya habían pecado, ya había entrado el pecado a ellos. Entonces los saca y incluso el cordero que matan en ese momento para que se vistan, pues habla justamente también de esa gracia y misericordia que también vendrá, ¿no? Vendrá en Cristo, en su Hijo. Entonces, como que queda mejor más esa interpretación, ¿no? Se posterga la muerte, no es que en ese día dijo, yo te voy a matar, si comes, luego te vas a morir, sino más bien va a entrar la muerte a ti, ¿no? Algo que no tenías. Va a entrar la semilla de muerte a ti. ¿Sí? Ah, sí, tío, ¿ibas a decir algo? Bueno, Fer, no sé si está bien, pero aquí lo que yo interpreto es Ajá. que Dios no se refería a una muerte física, Ah, ok. sino más bien espiritual, ¿no? O sea que iban a morir espiritualmente, o sea, iban a perder todo lo que ellos habían tenido. No sé Ok. si esté bien. Muy bien, tío. Esa es la No sé si segunda esté bien. parte. Esa es la segunda cosa que podemos ver también incluso en Romanos. Porque decir que solamente murieron físicamente es también negar la otra parte, que también murieron espiritualmente. Y eso es lo que dice Romanos 5:12. Así, ¿lo podía leer, hermana Male? Usted ya lo tenía. Ay, sin cabeza. Sí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ujú. O sea, aquí podemos ver básicamente que dice por el pecado de un hombre, se está hablando de Adán como ese representante de todos nosotros, la muerte vino a A los todas, hombres, sí, a todos y cada uno de los que vivimos. Pero también no hay que ponerle solo ese énfasis, como decía mi tío, solo ese énfasis físico, también es un énfasis espiritual, ¿no? Estamos destituidos de la gracia de Dios, bueno, de la gloria de Dios más bien. Y bueno, al final es una muerte física y espiritual la que vemos también ahí en Romanos. Ajá. Ahora, Primera de Corintios 15:21, ¿quién lo puede leer, hermanos? Ah, sí, papá, ¿puedes leerlo? Por favor. Primera de Corintios 15:21 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ok. Fíjense, aquí se puede ver justamente también el énfasis espiritual, ¿no? La muerte entra por Adán, ¿no? Pero en Jesús, viene la resurrección. No solo para él, sino para todos. Entonces, hermanos, podemos ver que la Biblia nos muestra que en Adán y en la creación, Dios no nos creó para morir, ¿no? Dios nos creó para vivir eternamente con Él, pero en el momento en que entra la desobediencia y el pecado en el hombre, entra la muerte física y la muerte espiritual. Entonces, la muerte no es algo que Dios diseñó desde inicio, ¿no? La muerte no es algo que Dios diseñó, es algo que viene en consecuencia del pecado. Ajá. Muy bien, hermanos. Entonces, como dice aquí justamente en estos textos, morimos por el pecado, pero Cristo al morir, ajá, le da a la muerte el final, ¿no?
Voy a repetirlo, morimos por el pecado, pero Cristo al morir, la muerte para la humanidad ya no es el fin. Por la muerte de Cristo, nosotros ya entendemos que la muerte no es el final. Y de hecho ahí están esos textos que nos hablan justamente de cómo cuando Cristo muere en la cruz, Él le da fin a la muerte en sí mismo. Hebreos 2.14, les voy a leer lo que dice Hebreos 2.14, ¿no? Dice en la palabra de Dios, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Uh-huh. Otra versión dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, porque algunos dirán, entonces porque dicen que son de carne porque y Cristo pecó, no, más bien, Cristo participó, no de los pecados, ¿no? Participó en el sentido de que Él vino en forma humana, ¿no? Sí, hasta fue tentado como todos nosotros, entonces participó hecho de carne y sangre, no del pecado porque Él venció al pecado. Y dice, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Ajá. Entonces, Cristo con su muerte le da fin a nuestra muerte. Ajá. En un sentido también espiritual, ¿no? Y de hecho, eso también es la esencia de Apocalipsis. Al final, no hay muerte, ¿o sí? No es como que nos morimos y ya ahí se acaba nuestro destino. No, Apocalipsis habla de que al final hay vida eterna, ¿no? Dice Apocalipsis 21:24, voy a leerlo. Dice, las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. ¿Sí? Entonces ahí está hablando justamente cómo todas las naciones pues van a estar en la gloria de Dios, viviendo como en un inicio se quería, ¿no? Ok, hermanos, ¿hasta aquí alguna duda, hermanos, sobre cómo entró la muerte? Nosotros entendemos que la muerte es algo que viene a consecuencia de nuestro pecado. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿Sí, tío? Fer, ¿en dónde dice? Porque el pago del pecado es la muerte. Porque, ¿En qué porque parte la de la paga del Biblia? pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Así es. Romanos es 1:37. Déjeme acordarme, tío. A ver. ¿Usted se acuerda, hermana Male? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. Romanos 5, pero no Ándele. recuerdo el versículo. Habría que buscarlo. Bueno, yo lo busco, Fer. Romanos Sí. 5. Ajá. Es Romanos 6:23. Romanos 6:23. Ándele. Sí, ahí está, tío. Romanos Gracias. 6:23. Sí. No, Gracias. gracias a Dios. Gracias, Elvia, también. Y entonces sí, básicamente la Biblia habla justamente de esta relación entre el pecado, la muerte, y cómo cuando viene Cristo, esta relación de que su muerte trae vida eterna y también trae vida en nuestros corazones, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no más la muerte domina al hombre, ya no más la muerte es parte de algo que nos debe de afligir. Ya no, la muerte ya no es el fin. Ahora, hermanos, aquí hay otra cosa. ¿Por qué aún así, y les pregunto, ¿por qué aún así todavía debemos morir? Cristo murió por nuestros pecados. El pecado de muerte ya lo llevó Cristo, pero aún así nosotros todavía morimos, ¿no? ¿Por qué será que aún todavía debemos pasar por el envejecimiento? Como que viene Cristo y como que no cambió, algunos dirán, no cambia nada porque sigues envejeciendo, sigues dirigiéndote a la muerte. ¿Por qué todavía deberíamos morir?
¿La Biblia dirá algo con respecto a esto? ¿Alguien, hermanos? Que es una pregunta. No sé si quiera responder. ¿Cuál es la pregunta, Fer? ¿Por qué si ya Cristo pagó nuestros pecados y ya murió para que la muerte no estuviera en nosotros, aún todavía debemos morir? Físicamente vamos a morir aún así, ¿no? No, porque en el que decías en Romanos 6:9, dice, Ajá. "Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él". O sea, él nada más murió una vez Sí, y ya la muerte ya no va a volver a tener poder sobre él. Bueno, es lo que dice en Romanos 6. Eso no lo pregunto. ujú. Ok, tío. Si esté ahí la respuesta. Bueno, ahí está diciendo Romanos 6, Seis ¿cuál dijiste? nueve 6:9. seis Ah, ok. nueve 6:9. Sí, no, Dice que sí. realmente, ajá, dice que cuando, dice, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Sí está hablando de cuando Cristo viene, pues ya tenemos vida eterna, ¿no? Ajá. Pero tiene razón, aquí no está hablando de que por qué aún así morimos, ¿no? No, no tengo la respuesta, Fer. No te preocupes, tío, ahorita vamos a platicar eso. Elvia, querías decir algo, ¿no? Sí, gracias. Podría ser porque vamos a ser transformados, o sea, este cuerpo que está hecho de tierra va a volver a la tierra y Ajá. nuestra alma va a ser transformada. No, nuestro cuerpo va a ser transformado. Nuestra alma es la que, la que va a estar con Dios, ¿no? O sea, Ok. creo. Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Fíjense, eso es lo malo de las dicotomías que todavía tenemos, ¿no? Que vemos como el alma y el cuerpo todavía como algo diferente. Pero ahorita vamos a hablar de eso cuando hablemos de la inmortalidad. Hoy vamos a hablarlo. Pero sí, hermana Male. Bueno, lo hemos leído en Primera de Corintios 15:21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es, también nosotros necesitamos morir para resucitar cuando venga el Señor Jesús. Esa es la respuesta. Y este es el versículo. Claro. Muy bien, hermana. Gracias, gracias. Sí, evidentemente, algo que ha pasado cuando Cristo muere es que, y como ya leyó mi tío también, la muerte ya no se enseñorea de nosotros, ¿no? Ya no es algo que está controlando y que está sobre nosotros para siempre. No, ya no es parte de nosotros en un sentido de dominio. Ajá. Ya hay vida. Aún así morimos, pero evidentemente la muerte no debe de verse como, ya el cristiano no lo ve como algo negativo, porque vino Cristo. La muerte no es algo negativo, es la puerta de la resurrección. Ajá, entonces sí, tenemos que morir, pero como dice la hermana, tenemos que morir para resucitar. Por eso es necesario morir, aún siendo cristianos. Ahora, hay unas aclaraciones que es importante decir, hermanos. Este tema me acuerdo que lo platicamos la semana pasada, y es que aunque sí, todavía debemos de morir, va a haber personas que no van a morir, hermanos, ¿eh? Algunos no morirán. ¿Quiénes son? Los que cuando venga Cristo van a estar ahí vivos. Esos no van a morir. Eso hasta lo dice 1 Corintios 15:52. ¿Quién lo puede leer? Yo, yo lo leo. Sí, hermana. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Ok. Mientras que unos ya murieron, y de eso está hablando también Corintios, algunos ya murieron, estos van a resucitar cuando venga Cristo. Dice en un abrir y cerrar de ojos. Y también en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos, seremos transformados. Ellos no van a pasar la muerte. Ahora, ¿quiénes van a hacer esos? Pues no sabemos. Esa es la realidad. No sabemos quiénes van a evitar la muerte. Pero, todos los demás, mientras tanto, bueno, eso es lo que dice la palabra. Hasta ahí no podemos especular más. Mientras todos los demás, los demás que quedan, mientras esperan, están contentos. Eso es algo que debemos recordar. Mientras tanto, los que esperan la muerte están contentos. Eso lo dice Romanos 8:23. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Romanos 8:23. Ah, perdón, 13. Yo creo que es 13, hermanos. Porque no hay 23. Ah, no, sí es cierto. Perdón. Perdón. Estoy en otra carta. Romanos 8:23. Romanos 8:23 dice así, Sí, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ok. Gracias, tío. Entonces, este texto ya lo vimos las semanas pasadas, pero aquí está justamente para retomar ese énfasis de la muerte. El apóstol está diciendo lo que nos pesa, lo que a nosotros nos preocupa, no es necesariamente que no tenemos tales recursos, ¿no? No es necesariamente que no tengo el carro que quiero, ¿no? No es necesariamente que no tengo la casa que quiero. Lo que me duele es que todavía no tengo mi cuerpo resucitado, ¿no? Eso es lo que me duele, que todavía no soy resucitado, no he resucitado. Entonces, el apóstol ve que la muerte es ese paso para ser resucitado. Entonces, él anhela poder ser resucitado y aunque la muerte sea el portal o la puerta para resucitar, pues no le importa morir. Aunque la muerte sea el inicio de la vida eterna y el inicio de su resurrección, no le importa morir. Él, de hecho, hasta se puede decir que anhela hasta cierto punto morir, porque sería transformado. Entonces, para los que aún esperamos, aunque sabemos que vamos a morir, no es algo que nos pese. De hecho, eso es lo que dice Filipenses 1:21 cuando habla de que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Porque el morir es el portal para las bendiciones celestiales, ¿no? El morir no es quedarnos ahí en la tumba para siempre, hermanos. El morir es estar con Dios, es estar siendo consolados por Él, abrazados por Él. Y el morir es también el inicio de nuestra resurrección. Entonces, realmente, aunque todavía tengamos que morir, no es algo que nos pese o nos preocupe como cristianos. De hecho, eso es lo que debemos incluso cuando llegamos a estar en los cultos funerarios, eso es lo que decimos, ¿no, hermanos? Nuestro hermano ya está en la presencia del Señor. Lo que algunos ven como una catástrofe, un dolor fuerte, para nosotros y para él mismo es una victoria, ¿no? Para el que murió es una victoria, porque murió confiando en Jesús. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Entonces, eso es algo muy padre, ¿no? Porque el cristiano es el único que ve la muerte como algo positivo y no totalmente negativo. ¿Sí? Y eso es algo muy bonito, porque incluso yo he conocido hermanos grandes que dicen, bueno, hermano, pues yo ya
Hay hermanos que incluso están bien de salud, pero ya están de una edad avanzada y hasta dicen, yo ya solamente espero a que Jesús venga por mí. Luego ya me pongo así a pensar, ay, pero ¿por qué lo dice así tan tranquilo, hermana, no? ¿No quiere vivir? Ya, sí, quiero vivir, pero pues yo ya estoy lista si el Señor me lleva, ¿no? Y están contentos, están tranquilos. ¿Sí, tío? Cuando uno muere, bueno, si ha sido buen cristiano y todo eso, va a la presencia de Dios. Yo he escuchado mucho, Fer, bueno, a la congregación que yo asisto, que Ajá. hablan mucho sobre el Hades. Ah, ok. Y hay muchos que no van directamente a la presencia de Dios, sino que van a un lugar donde todavía esperan ser juzgados. ¿Sí existe eso? ¿El Hades? Ajá. Sí, tío. Bueno, la Biblia habla y sí dice que es el Hades. Y lo vamos a ver en su momento, también. Ah, es Porque que- evidente, sí, sí, sí. pero es que yo, o sea, yo me pregunta era que si todos los que morimos en Cristo vamos a la presencia de Dios, o hay un lugar que, por ejemplo, yo tenía esa duda de que hay algunos como cristianos también podemos ir al Hades. No sé qué es el Hades. Ah, mire, sí, sí, el Hades, bueno, es que es el término griego que se usa para, se puede decir infierno, ¿no? Es el término que se usa el Hades, el lugar de los muertos, en griego, y en hebreo es Seol, ¿no? Que es también el lugar de los muertos. Ahora, ese término, tío, en el Antiguo Testamento es Seol, pero cuando ese término se traduce en griego en el Nuevo Testamento, se usa Hades, pero también el Hades ya en el Nuevo Testamento adquiere otra connotación. No solamente es el lugar de los muertos, es el lugar de eterna condenación, ¿sí? O sea, podemos decir que el Hades no es para los cristianos. Ah, entonces el Hades sería como un mundo de tinieblas, como el infierno, ¿no? Sí, es un lugar Donde van de los... sufrimiento y perdición para los no cristianos, para los que no, pues pusieron su confianza en Cristo. Exacto, tío. Sí, Lo vamos a ver gracias. en su momento. Sí, no, lo vamos a ver en su momento, tío. Pero si alguien dice que el Hades es para los cristianos, no, pues realmente vamos a ver a lo largo de la Biblia que pues básicamente el Hades no es ese lugar en donde los cristianos están ya destinados a ir, ¿no? No, realmente no. Vamos a ver que sí, en el Antiguo Testamento se habla que el Seol, hasta dice David, ¿no? Que incluso Jonás, ¿no? Que no dejes que mis ojos vean el Seol. Y hay veces que hablan de cómo las personas, o él mismo ha ido al Seol, ¿no? O sintió que estaba en el Seol, pero antes sí se veía como el Seol, el infierno, como un lugar donde van todos los muertos, ¿no? Pero ese término va evolucionando en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento el lugar de los muertos se le ve no para los cristianos, sino solamente para los que son castigados en el juicio. Entonces, el Hades no es para los cristianos, hermanos, y para poder ser enfáticos en esa parte. Ahora, vamos a hablar más a detalle en su momento, tío, no te preocupes, pero al menos por eso los cristianos están muy contentos de morir, porque ellos van con Dios inmediatamente. Y eso lo vamos también a hablar un poco en el estado intermedio, ¿sí? Porque sí, evidentemente nosotros confiamos que el estar con Dios es algo que viene después de la muerte, pero después de la muerte todavía esperamos a la resurrección, ¿sí? Así que vamos a verlo a su detalle, hermanos, ¿no? En su detalle, en su tiempo. Pero por lo mientras vamos a quedarnos con esto. Nosotros no tememos al morir. Nosotros no tememos a lo que vendrá después de la muerte, porque nuestra confianza está en que vendrán bendiciones celestiales y así lo anuncia constantemente la Biblia. Pero bueno, hermanos, no sé si alguien más tenga alguna duda antes para pasar este tema de la inmortalidad del alma, ¿no? Muy bien. Ok, gracias, gracias, Dios. Pero sí, entonces nosotros al morir es el portal, así que espero que se queden bien, o el portal o la puerta, como más les guste,
para mayores bendiciones celestiales. Ok, vamos a pasar al tema de la inmortalidad del alma, hermanos. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Nosotros como cristianos creemos en la inmortalidad del alma? ¿Sí? Mi papá dice que sí. Ajá. ¿Quieres explicar de este papá el por qué sí? Bueno, cuando Dios crea al hombre, le da soplo de vida. Cuando el hombre peca y su cuerpo muere, ese soplo regresa a Dios, pero de acuerdo eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya se habla sobre, bueno, primero en el Antiguo Testamento incluso se decía, regresa al seno de Abraham. Ahora en el Nuevo Testamento se habla sobre cuando uno muere, el alma regresa de acuerdo a su convicción de haber aceptado a Cristo o haberlo rechazado. Si de acuerdo a su convicción regresa a Dios, o regresa o va directamente al infierno, o lo que es el Hades. ¿Cómo lo podemos ver? Hay varias citas bíblicas que nos demuestran que eso es cierto. La primera es, por ejemplo, cuando Jesús estaba murió en la cruz, le dice al ladrón: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso significaba que su alma iba a morir y dejar su cuerpo, su alma iba a estar con Dios. Otro versículo que nos puede definir esa parte es la parábola de Jesús. Siempre hablaba de parábolas a la gente. Las parábolas, pues prácticamente, como sabemos, son eventos son eventos que se viven, o sea, son eventos vivientes, ¿no? Es decir, si Jesús hablaba de las flores para que entendieran, es porque la gente conocía las flores. Entonces la gente estaba familiarizada con esa parte. Lo vemos prácticamente cuando Jesús habla de la parábola del rico del rico y Lázaro, ¿no? Cuando Jesús habla de esa parábola, les dice que cuando ambos mueren, uno va directamente al cielo, o sea, va con Dios, Ujú. y el otro va directamente al infierno. ¿Por qué les hablaba de esa manera? Porque la gente ya estaba familiarizada con esas dos partes. Sabían prácticamente la gente que en el momento de su muerte, los que habían hecho bien, los que habían aceptado a Cristo, iban a estar con Cristo. Los que habían hecho mal y los que lo habían rechazado iban a estar en el infierno o en el Hades. Y esa es una línea bien delgada donde decía Cristo, decía Jesús: esta línea es tan delgada que los que están de un lado no pueden ir para allá, ni los que están de aquel lado pueden venir para acá. Ya que el rico le decía: deja que Lázaro venga y moje con sus dedos mi lengua, y calme un poquito la ansiedad y el tormento que yo estoy sintiendo. O sea, ahorita cito nada más esas dos partes, pero eso nos indican que el alma, el alma es inmortal. Lo que es mortal viene siendo nuestro cuerpo. El soplo de vida que Dios dio al hombre es inmortal. Esa es la parte que yo entiendo más o menos, por lo que creemos que el alma del ser humano no muere. Ok. Sí, gracias, papá. Ok, aquí ya dio muchos pasajes bíblicos de papá para hablar acerca de cómo el alma, en ese sentido, se entiende que está en el ser humano, y cuando uno muere, pues el alma no muere, ¿no? Se va. Ajá, se va con Dios. Entonces podemos decir, en conclusión, que sí, el alma es inmortal, podríamos algunos decir.
O no sé si alguien, hermanos, quiera agregar algo a esto, ¿no? A lo mejor uno dice, no, yo no creo en el alma inmortal. Alguien que diga, no, yo sí creo que es así. ¿Qué piensan, hermanos? ¿No? ¿Están de acuerdo en que el alma es inmortal? Ok. Bueno, vamos a ver este concepto, hermanos, porque la verdad es que hay muchas dudas con respecto a este concepto y que realmente es importante primero entender qué se desarrolló como el alma inmortal, ¿no? Primero, ¿a qué se referían las personas cuando empezaron a desarrollar el concepto de alma inmortal? ¿Qué significaba eso? Y bueno, evidentemente esto tiene sus inicios desde la antigüedad, hermanos, no solamente los griegos, también los babilonios, los persas, los egipcios creían que el alma era inmortal, ¿sí? Es un concepto muy, muy antiguo. No es algo que nosotros creamos solamente, o que inventó el cristianismo, no, para nada. Es algo muy antiguo. Segundo, los que mayor desarrollaron esta parte del alma inmortal son los griegos, ¿sí? Por ejemplo, griegos como el principal es Platón, ¿sí? Platón creía que justamente el alma pues era inmortal, es decir, él creía que había como un mundo de las ideas donde ahí estaba la realidad de lo que vemos. Es decir, el mundo que vemos tú y yo ahorita solamente es como una sombra de las cosas reales que hay en ese lugar de las ideas, ese lugar que se llega solamente en una cuestión racional. Es decir, si tú estás viendo esta libretita, este solamente es un espejismo o un espejo, más que un espejismo, es una sombra de la verdadera libreta que está en el mundo de las ideas. Entonces, el alma está ahí, viene a habitar al cuerpo y cuando el cuerpo muere, regresa a ese mundo de las ideas. ¿Cuándo murió el alma? No murió. ¿Cuándo nació el alma? No nació. Siempre ha estado ahí. El alma es eterna. Así pensaba Platón y también los platonistas, evidentemente. Y después esta idea se retoma en el siglo XVIII, con el iluminismo del siglo XVIII. Retoma estos postulados haciendo énfasis justamente en la razón. ¿Cómo llegar a esta idea, a este mundo de las ideas? ¿Y cómo llegar a estos postulados espirituales? Pues a través de la razón. El conocimiento te va a llevar a justamente a liberar poco a poco tu alma de ese cuerpo, ¿no? Entonces, a través del conocimiento y a través de la razón, uno puede llegar a la esencia verdadera de lo que es Dios. Y así incluso muchos cristianos creyeron, hermanos. En el siglo II, los gnósticos creían eso, ¿no? Que Jesús era el logos, es la palabra, es el conocimiento. Y evidentemente, entre más uno conociera, uno más se acercara al conocimiento, podía llegar a Dios. ¿Sí? Y Jesús era como la puerta para llegar a Dios, el logos de Dios. Pero después ellos empezaron a hacer tanto énfasis en el alma que después decían, pues peco con el cuerpo, ¿no? Al final mi alma está intacta, pero si fornico, si hago mal contra mi prójimo, no pasa nada porque pues el alma, esa es la que va con Dios, ¿no? El cuerpo. Entonces así lo llevaron hasta el otro extremo los gnósticos en el siglo II ahí con los cristianos, ¿no? Ahora, hermanos, eh, ¿por qué? Y aquí desde una vez les digo, ¿por qué la Biblia puede sustentar estas ideas de la inmortalidad del alma? Vamos a entender un poco qué es esta idea de la inmortalidad del alma. Uno, postulados que proponen la inmortalidad del alma con los griegos es uno, que primero estamos conformados de alma y cuerpo. Pero aquí hay una diferencia, hermanos, con respecto a los cristianos. El alma es más valiosa que el cuerpo.
así se entendía, así entendían los platónicos. Bueno, Platón un poco lo entendía así. El alma es más valioso que el cuerpo. Por ende, el cuerpo es una cárcel. Segundo postulado, lo racional del hombre es el alma, ¿sí? No su cuerpo. Lo racional del hombre es su alma, no su cuerpo, ¿sí? Evidentemente, nosotros entendemos que, pues, el cuerpo también es valioso, ¿no? Tercer cosa, al morir el cuerpo se desintegra y el alma regresa a los cielos. Eso era también lo que creían ellos. El cuerpo se desintegra, pero el alma regresa a los cielos. Cuarta cosa, si su actuar no fue justo, regresa a otro hombre, a otro animal, o a un animal. Es decir, si yo no me adecué, o bueno, yo no viví de acuerdamente a la justicia, tuve un camino recto, un camino digno, de honor, no voy a ir hacia los cielos. Mi alma no se va a ir. Mi alma va a regresar a otro cuerpo y voy a reencarnar y mi alma va a estar en un cuerpo de otro hombre, a lo mejor hasta de un animal. Eso ya no lo creemos nosotros, evidentemente. Y quinta cosa, el alma es indestructible. Ahora, hermanos, de una vez les adelantamos que, pues entonces, bajo esta perspectiva, el cristiano no cree en la inmortalidad del alma, ¿no? El cristiano no cree en la inmortalidad del alma. Ahora, la Biblia sí habla de inmortalidad. Hay que entender algo, hermanos. La Biblia sí habla de la inmortalidad. Usa dos palabras griegas para inmortalidad. Pero primero es necesario partir desde lo fundamental e importante. ¿Puedo cambiarle, hermanos? Para que vean cómo a la luz de la escritura vemos cómo el alma puede llegar a ser inmortal. ¿Sí, tío David? A ver, yo tengo una duda. Ajá. Cuando morimos, nuestra alma es la que va con Dios, pero Ajá. no tiene cuerpo. ¿Cómo? Cuando morimos, nuestra alma va con Dios y Ajá. estos son los justos, pero nuestra alma no tiene cuerpo. ¿Cómo es nuestra No, alma? no. El cuerpo, pues es lo que vemos, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, Y es lo nuestra que alma, tiene forma, espacio y dimensión. Y el alma, pues realmente es espíritu, ¿no? ¿cómo Es qué seríamos? invisible. ¿Eh? ¿Cómo qué seríamos? ¿Un espíritu? ¿Cómo qué Somos, seríamos? y justamente a eso voy ahorita, tío. Ah, sí. Somos alma y cuerpo a la vez. Somos cuerpo y alma. Dios nos creó con cuerpo y con alma. Pero al contrario de los griegos, nosotros creemos que tanto el cuerpo como el alma son valiosos. Y es más, el ser humano no puede ser humano si solamente tiene alma. Tampoco somos ser humanos si solamente hay cuerpo. El ser humano está completo cuando tiene alma y cuerpo. Somos un ser integral, tío, ¿no? Para no caer justamente en esas dicotomías, porque a veces decimos, no, pues igual creemos a veces como los griegos, ¿no? Este, nos enfocamos y decimos, enfócate en las cosas espirituales. Y a veces decimos, pues, ¿qué es espiritual? Leer la Biblia, ¿no? Orar. Y bueno, nosotros como cristianos también creemos que las cosas que se hacen con el cuerpo también son espirituales, ¿no? El ayudar a los necesitados, el cómo empleo mi dinero, eso también es espiritual, ¿no? El ofrendar, esas también son cosas espirituales. Pero a veces nos pesa más nuestra parte griega, ¿no? y no hacemos esa separación como de decir que hay algo más valioso que es lo espiritual y como que la parte terrenal, que es el mundo en el que habitamos,
las personas en las que habitan las dejamos como más abajo, ¿no? Pero no, es importante para Dios todo, ¿sí? Para Dios es tanto importante el cuerpo como el alma. Y no estamos separados, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente, hermanos, porque ya, como eran dos temas, vamos sobre tiempo ya. La inmortalidad, hermanos. Bueno, primero hay que entender una cosa, hermanos. El único que es inmortal es Dios. Dios es el único inmortal. Y así cuando lo ven en la Biblia usa la palabra inmortal para hablar de Dios. E incluso pueden ahí, hay unos pasajes que puse, primera de Timoteo 6:16, ¿quién lo puede leer? Y primera de Corintios 15:53. Primera de Timoteo 6:16 y primera de Corintios 15:53 y 54. ¿Quién ya lo tiene, hermanos? Primera de Timoteo 6, primera de Timoteo 6:16. ¿Quién? ¿Ya lo tiene, hermanos? Lo leo, Fer. Porfa, Elvia. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Ya aquí dice, el único que dice, perdón, el único que tiene inmortalidad. Ahí dice que es Dios. Es decir, por eso conocemos a Dios como el alfa y el omega, ¿no? El principio y el final. Es decir, Él no nació, Él no se creó, es increado. Él no es mortal, Él no tiene fin, es eterno. ¿Quién es? Dios. Ajá. Y también, ¿alguien ya tiene primera de Corintios 15:53? ¿Sí, tío? Sí, yo lo tengo. 53 y 54. Ajá. Sí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea ya vestido de incorrupción y esto, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Gracias, tío. Aquí es algo que viene el segundo punto, hermanos. Dios es inmortal y todo lo que depende de Él es mortal. Es incorruptible todavía y obviamente por el pecado es incorruptible. Aquí como está diciendo, eh, perdón, es corruptible, ¿no? Es mortal. Todo lo que depende de Dios muere, pero Dios no. Sin embargo, Dios es el que atribuye inmortalidad al alma. Aquí lo estamos viendo, ¿no? En 1 Corintios 15. Dice, cuando esto es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, de pasar a lo mortal va a pasar a lo inmortal. De pasar de lo corrupto va a pasar a lo incorrupto. Y dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, a futuro, entonces se cumplirá la palabra escrita. ¿Ya vieron, hermanos? Entonces el hombre, su alma no es inmortal. Más bien, Dios le da inmortalidad al alma. Pero eso es algo futuro, no es ahorita, ¿eh? Es algo que viene cuando se cumpla en el futuro. Seremos vestidos de esa inmortalidad. ¿Cuándo? Muriendo. Y eso solo aplica a los cristianos.
que es el siguiente punto, tercer punto, hermanos. Existimos entonces después de la muerte, ¿sí? Los creyentes viven, después de la muerte, viven en una vida de disfrute, y los no creyentes en una vida de tormento y angustia. Es decir, Dios les da inmortalidad, pero por ejemplo, a los creyentes les da una inmortalidad que habla de gozo, disfrute, paz, tranquilidad, pero a los no creyentes una vida de tormento, angustia después de la muerte, ¿no? Ahí está lo que dice segunda de Pedro 2:9. Lo voy a leer. Dice la palabra de Dios: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y dice, y mayormente a que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, ¿no? Obviamente desde antes está hablando del alma. Ajá. Fíjense, dice, porque este justo que hablaba de, aquí hablando un poco de Lot, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, Dios los va a librar a los piadosos, dice, los va a librar del juicio, pero a los que son injustos les va a dar el castigo y va a ser hasta el final de los tiempos. Y Lucas 16:23, pues ya vimos justamente, ya lo dijo mi papá, Lucas 16:23, sobre la historia de Lázaro y el rico, ¿no? Como habla justamente de que cuando uno muere, Lázaro, que es este pobre que vivió bajo un sufrimiento aquí en la tierra, al morir va con Dios y vive una vida de gozo, bendición y disfrute. Pero el que no vive bajo esa perspectiva, ¿quién es? El rico. Vive en tormento y en angustia. Sí, pero al final, hermanos, es Dios el que los pone ahí y el que les da, pues, esas bendiciones y les da esa inmortalidad. No es algo que Dios tuvo eternamente, ¿no? Es como que, no es que como que Dios tenía ahí las almas y ya nada más las agarró y las metió en el cuerpo, así como meter refresco en una botella y ya les dio vida, ¿no? No, las almas son creadas, son mortales y se visten de inmortalidad al morir. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿Sí queda claro esta parte? Porque sí, este tema de la inmortalidad, creo que sí es algo que a veces tenemos muchas dudas porque pues nos quedamos con esta idea, ¿no? De los griegos más, y no a veces vemos en la Biblia cómo nos habla de esta parte de la inmortalidad de Dios, primeramente, para después hablar de la inmortalidad de del alma de los creyentes y de los no creyentes. ¿Pero alguna duda, hermanos? ¿Sí? ¿Sí queda claro, tío? ¿Sí te quedó claro? Ok, muy bien, hermanos. Ya estamos por terminar. Y solamente para poder cerrar, hermanos, sí, nosotros no creemos, obviamente hay cristianos que sí creen en la inmortalidad del alma, ¿no? Incluso hasta cristianos reformados que somos nosotros. Juan Calvino sí creía en la inmortalidad del alma. Obviamente esto, desde su formación, que tiene que ver mucho con su formación estoica, ¿no? Sí, él sí creía en la inmortalidad del alma, pero al final sí decía que el que le daba la inmortalidad era Dios. Pero, pues sí, ahí se equivoca Juan Calvino ahí, ¿no? Porque vemos que en la Biblia, pues no habla de una inmortalidad que el alma nunca nació y que también el alma murió, ¿no? Sino también continúa, ¿no? Entonces,
vamos y lo último que quiero decirles de este estudio, hermanos, es que aunque sabemos que el alma es algo que va a Dios, el cristiano anhela más que su permanencia o la permanencia de su alma, el cristiano anhela más la resurrección. Porque a veces hacemos mucho ese énfasis, ¿no? Ya estamos con Dios, ¿no? Ya está con el Señor. Ya está descansando. Y yo también ya quiero descansar con el Señor. Y sí, ese es nuestro anhelo, pero también no es el último paso, ¿no? Es estar con el Señor y ser resucitado, ¿no? Ese es el anhelo que hace más la Biblia también. Más en nuestra inmortalidad del alma, en nuestra resurrección. Y eso es lo que dice Filipenses 3:21. Lo voy a leer, hermanos. Filipenses 3:21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Sí, ese es el anhelo del cristiano, hermanos. No tener un alma inmortal, sino resucitar. Tener un cuerpo inmortal. Ajá. Y al final, hermanos, tanto el cuerpo como el alma serán resucitadas. Transformadas. Somos transformados, hermanos. Tanto el cuerpo como el alma es transformada. No es como que el cuerpo va a resucitar solamente, ¿no? Como que el cuerpo solamente está manchado por el pecado. También el alma está manchada por el pecado, hermanos. Eso también es algo que nos separa de los griegos. El alma también está manchada por el pecado. Por eso Dios, por medio de Cristo, transforma todo de nosotros, nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero hacemos hasta más énfasis en el cuerpo. ¿Sí? Ok, hermanos, pues vamos a dejarle hasta aquí. Gracias a Dios por este estudio. Pero no sé si alguien de ustedes tenga como alguna duda de este tema que vimos, de la inmortalidad, de la muerte física, ¿no? Son temas como un poco más, son interesantes, pero que también es necesario ver bajo una perspectiva bíblica para quitarnos como esas ideas que a veces arrastramos, que a veces no están en la Biblia, ¿no? Y creemos que son cristianas, como esta parte de la inmortalidad, pero ya vimos que no, el alma es mortal. Entonces, ¿alguna duda, hermanos? ¿Algo que se les quedó, como hay alguna duda con respecto a estos temas? ¿Todo entendible, hermanos? O a lo mejor algo que no estén de acuerdo también. ¿No, hermanos? Bueno, si no es así, pues vamos a terminar este estudio, hermanos. Vamos a orar para terminar. Voy a pedirle a nuestra hermana José. Hermana José. Dios le bendiga, hermana José. ¿Puede orar usted, hermana? Nada más prenda su microfonito y le escuchamos. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, hermana. Ajá. Bendito Padre Divino, Señor mío, te damos infinitas gracias. Gracias, Padre mío, en el nombre de tu Santo Hijo. Gracias porque nos das licencia de escuchar tu divina palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. Te damos gracias porque nos has bendecido mucho, porque nos diste vida, porque nos diste la oportunidad de escuchar tu palabra para poder caminar por el camino, el sendero que tú nos enseñas, Padre mío. Te rogamos, Padre Santo, que nos des discernimiento para entender toda tu santa palabra y ayúdanos, Padre Santo, mi Señor divino, para ponerla por obra, porque a veces te dejamos al último de orar
y nos dedicamos a hacer cosas que no importan tanto como escuchar tu divina palabra y leerla y entenderla, Padre mío. Te damos gracias, Padre Santo. Te rogamos que nos sigas dando tu palabra, Padre Santo, siempre, porque es nuestro alimento espiritual que necesitamos a cada momento. Te damos gracias, gracias por tus santas bendiciones que nos has dado eternamente, Padre mío, desde el día en que nacimos, aunque éramos